Hay momentos en la historia en los que todo parece seguir su curso habitual, donde la religión se convierte en costumbre, donde la fe deja de arder y pasa a repetirse, casi sin ser cuestionada. Y, sin embargo, en medio de esa aparente estabilidad, algo invisible comienza a fracturarse. No es un evento público, no es una crisis evidente, es algo más peligroso, una inquietud silenciosa que crece en lo profundo del alma. John Wesley conocía bien esa inquietud. A los ojos de quienes lo rodeaban, él era el modelo perfecto de disciplina espiritual. Formado en la University of Oxford, vivía una vida marcada por la oración constante, el ayuno riguroso y una obediencia casi inflexible a los principios cristianos. No había negligencia en su conducta, no había escándalo en su nombre, no había descuido en su devoción, y, sin embargo, algo no encajaba, porque existe una distancia peligrosa entre practicar la fe y ser transformado por ella. Y Wesley lo sabía. En los rincones más honestos de su conciencia, donde no llegan los aplausos ni las apariencias, surgía una pregunta inquietante que él no podía ignorar. ¿Y si todo lo que he construido no es suficiente? ¿Y si sirvo a Dios sin haber experimentado realmente su gracia? No era una duda superficial, era una tensión espiritual que lo desgastaba en silencio. Tal vez quien escucha estas palabras también reconoce esa sensación, esa desconexión entre lo que se cree y lo que se vive. Esa repetición de hábitos que alguna vez tuvieron sentido, pero que ahora parecen vacíos. Esa sospecha incómoda de que la fe puede haberse convertido en estructura, pero no en vida. Wesley no huyó de esa inquietud, la llevó consigo, y fue precisamente esa inquietud la que lo impulsó a cruzar el océano en 1735, rumbo a la colonia de Georgia. Creía que, en el campo misionero, encontraría claridad, propósito, quizás incluso la confirmación de que su fe era auténtica. Pero lo que encontró fue algo muy distinto. Durante la travesía, el mar se levantó con una violencia implacable. Una tormenta feroz sacudió el barco, desatando el caos entre los pasajeros. El miedo era palpable, los gritos, inevitables, la posibilidad de morir, real. Y en medio de ese escenario, ocurrió algo que Wesley jamás olvidaría. Un grupo de creyentes, ajenos al pánico colectivo, permanecía en calma. No gritaban, no corrían, no se desesperaban, cantaban, eran moravos. Mientras las olas amenazaban con destruir todo a su paso, ellos cantaban himnos, con una serenidad que no podía explicarse con lógica humana. No era ignorancia del peligro, era algo más profundo, algo que Wesley, con toda su disciplina, no poseía. Y entonces, en ese instante de crisis, la verdad emergió con una claridad brutal. Él tenía miedo. El hombre que predicaba fe temía la muerte. El hombre que enseñaba confianza en Dios no podía sostenerla cuando más la necesitaba. Y esa contradicción lo atravesó como una herida imposible de ocultar, porque en ese momento, la pregunta dejó de ser teológica y se volvió personal. ¿Qué tipo de fe es esta, que no puede sostenerme cuando todo tiembla? Si esta historia ya está despertando algo en ti, si en algún punto sientes que esta inquietud también podría ser tuya, escribe en los comentarios qué significa para ti tener una fe real, y continúa hasta el final. Porque lo que Wesley descubrirá no solo cambiará su vida, sino el curso de la historia cristiana. Pero la pregunta sigue abierta, y no puede evitarse. ¿Qué vio realmente en aquellos hombres que no temían a la muerte, que les daba una paz que él, con toda su disciplina, no tenía, y que estaba a punto de quebrarse dentro de él para siempre? Lo que John Wesley presenció en aquel barco no se desvaneció cuando el mar volvió a la calma. No fue una impresión pasajera ni una emoción momentánea provocada por el peligro. Fue una grieta profunda, que comenzó a expandirse lentamente en su interior, desestabilizando todo aquello que él había considerado sólido, confiable, suficiente. Porque, una vez que alguien percibe la diferencia de una fe que se practica y una fe que sostiene, ya no puede volver atrás sin hacerse preguntas incómodas. Wesley llegó a la colonia de Georgia con la esperanza, quizás aún ingenua, de que el trabajo misionero resolvería esa tensión interna. Pensaba que la acción, el sacrificio, la entrega al servicio, llenarían el vacío que lo inquietaba. Pero la realidad que encontró no solo no resolvió su crisis, la intensificó. Su ministerio allí estuvo marcado por dificultades constantes, conflictos con los colonos, incomprensión, decisiones mal recibidas y, sobre todo,
Una sensación persistente de fracaso. No era el escenario de victoria espiritual que había imaginado. Era, más bien, un espejo que reflejaba sus propias limitaciones. Incluso en el ámbito personal, Wesley enfrentó desilusiones que lo afectaron profundamente. Intentó establecer vínculos, relaciones, conexiones humanas, pero todo parecía desmoronarse, como si, de alguna forma, la falta de certeza interior contaminara también todo lo externo. Y entonces, en medio de ese desgaste, la pregunta regresó, con más fuerza que antes. ¿Y si no tengo la fe que predico? No era una acusación pública, era una confesión silenciosa. El contraste con los moravos seguía vivo en su memoria. Aquella serenidad frente a la muerte no podía explicarse con disciplina, ni con conocimiento, ni con esfuerzo religioso. Había algo más, algo que él no había alcanzado todavía, y que, cuanto más intentaba obtener por sus propios medios, más parecía escapar. Finalmente, en 1737, Wesley toma una decisión que, en aquel momento, pudo haber parecido una retirada, pero que en realidad era el comienzo de algo mucho más profundo. Regresa a Inglaterra, no como un misionero triunfante, sino como un hombre confrontado por sus propias dudas. Regresa, cuestionándose todo. Había estado equivocado todo este tiempo. Había confundido la forma con el fondo. Había construido su vida espiritual sobre una base que, en el momento de la prueba, simplemente no resistía. Al llegar a London, Wesley no era el mismo hombre que había partido. Algo se había quebrado, pero aún no había sido reconstruido. Estaba en una especie de terreno intermedio. Ya no podía sostener su antigua seguridad, pero aún no había encontrado una nueva. Y es precisamente en ese estado de incierto, vulnerable, expuesto, donde comienzan a surgir las condiciones para una transformación real. Porque hay una verdad incómoda en la experiencia espiritual. Muchas veces, lo que llamamos fe debe ser desmantelado antes de poder ser verdaderamente construido. Durante ese periodo, Wesley mantiene contacto con los moravos. Conversa con ellos, observa su forma de vivir, intenta comprender aquello que los diferencia. No encuentra en ellos una religiosidad más compleja, ni una disciplina más estricta. Encuentra algo que él no esperaba, una confianza sencilla, directa, casi desconcertante, una fe que no parece depender del esfuerzo constante para sostenerse, y eso lo desconcierta, porque todo su sistema había sido construido sobre la idea de que la fe se fortalece a través de la práctica rigurosa, del autocontrol, de la perseverancia disciplinada. Pero lo que estaba viendo en aquellos hombres sugería algo distinto, algo que no podía ser producido por el esfuerzo humano. Entonces, una de esas conversaciones marca un punto de inflexión. Uno de los moravos le plantea una pregunta directa, casi incómoda en su simplicidad. ¿Conoces a Cristo? ¿Sabes que Él te ha salvado? No era una pregunta teológica, no era un debate académico, era personal. Y Wesley no pudo responder con certeza. Esa incapacidad de responder, después de años de estudio, predicación y disciplina, revelaba algo que ya no podía ocultarse. Su fe aún no había descendido del intelecto al corazón. Si esta parte de la historia está resonando contigo, si en algún punto sientes que la fe puede haberse convertido en algo que haces, pero no en algo que te transforma, escribe lo que estás percibiendo en este momento y continúa. Porque lo que está a punto de suceder en la vida de Wesley no será producto de su esfuerzo, sino de algo completamente inesperado. Pero antes de que esa transformación ocurra, la tensión alcanza su punto más alto. Porque ahora la pregunta ya no es si su fe es suficiente. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando todo lo que creías firme comienza a desmoronarse desde adentro? El momento decisivo en la vida de John Wesley no llegó con estruendo, ni con señales visibles que pudieran impresionar a una multitud. No hubo un escenario preparado, ni una proclamación solemne que anunciara que algo irreversible estaba a punto de suceder. Llegó de forma casi imperceptible, en una reunión sencilla, en una calle común, en una noche que, a primera vista, no parecía diferente de las demás. Era el 24 de mayo de 1738, en London, en la calle Aldersgate. Wesley no asistió a esa reunión con expectativas elevadas. De hecho, fue casi por insistencia. Su estado interior aún era incierto, su fe seguía en tensión, su mente cargada de preguntas que aún no encontraban respuesta. No iba en busca de una experiencia emocional, no buscaba una revelación, iba
porque no tenía claridad de hacia dónde más dirigirse. Y, sin embargo, fue allí donde todo cambió. Mientras alguien leía el prefacio de Martin Luther a la Epístola a los Romanos, un texto que hablaba de la fe, no como un esfuerzo humano, sino como una confianza viva en la gracia de Dios. Algo comenzó a suceder dentro de él. No fue inmediato, no fue repentino, en apariencia, pero fue real. Wesley lo describiría más tarde con una frase que atravesaría siglos: sentí que mi corazón se calentaba de manera extraña. Esa frase, aparentemente simple, contiene una profundidad que solo puede entenderse desde la experiencia, porque no se trataba de emoción superficial, ni de sugestión colectiva. Era la ruptura de una barrera invisible. Era el momento en que la fe dejaba de ser un sistema y se convertía en una certeza interior. Por primera vez, Wesley no solo comprendía la idea de la gracia, la experimentaba, no como concepto, no como doctrina, sino como una realidad viva, que lo alcanzaba personalmente. Comprendió de una forma que antes le había sido inaccesible, que la salvación no dependía de su perfección, ni de su disciplina, ni de su esfuerzo constante por alcanzar a Dios, sino de la obra de Cristo ya realizada. Comprendió que la fe no es una construcción humana, sino una respuesta a algo que ya ha sido dado. Y en ese instante, la carga, que había llevado durante años, comenzó a disolverse, no porque sus prácticas fueran inútiles, sino porque habían sido insuficientes para producir aquello que solo puede ser recibido. Ese momento no lo convirtió en alguien diferente de forma inmediata ante los ojos de los demás. No hubo una transformación visible instantánea, pero en su interior, algo había cambiado de manera irreversible. La duda que lo había acompañado ya no tenía el mismo peso. La inquietud que lo perseguía comenzaba a encontrar descanso, y la fe que antes intentaba sostener, ahora comenzaba a sostenerlo a él. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más profunda. Porque ese momento no fue el final del proceso, fue el comienzo de una expansión. Una fe que se vuelve real no puede permanecer contenida. Después de Aldersgate, Wesley no abandonó la disciplina, no dejó de predicar, no rechazó la estructura que había formado su vida. Pero ahora, todo eso estaba fundamentado en algo distinto. Ya no era un intento de alcanzar a Dios, era una respuesta a haber sido alcanzado. Y esa diferencia lo cambiaría todo. Si este momento está tocando algo en ti, si percibes que hay una diferencia, de saber y experimentar, escribe en los comentarios qué crees que significa realmente confiar. Y sigue hasta el final. Porque lo que comenzó en esa noche silenciosa, no se quedó en el corazón de un hombre. Se expandió de una forma que nadie podía prever. Pero aún queda una pregunta que no puede ignorarse. Si la fe de Wesley cambió en un instante, ¿cómo esa transformación interior terminó impactando a Miles, incluso a generaciones enteras? Lo que ocurrió aquella noche en Aldersgate no quedó confinado a la experiencia íntima de John Wesley. No fue un episodio aislado destinado a convertirse en una nota al pie en la historia espiritual de un hombre. Fue, en realidad, el punto de ignición de un movimiento que comenzaría de forma casi invisible, pero que terminaría alterando profundamente el paisaje religioso de su tiempo. Porque cuando la fe deja de ser una estructura sostenida por el esfuerzo humano, y se convierte en una convicción viva, algo cambia en la forma de hablar, de caminar, de enfrentar el mundo. No es necesariamente más ruidosa, pero sí es más firme. No es más compleja, pero sí más auténtica. Y esa autenticidad tiene una cualidad que ninguna estrategia puede imitar. Atrae. Wesley comenzó a predicar con una claridad distinta. Las mismas escrituras que antes enseñaba ahora parecían arder con un significado renovado. Sus palabras ya no estaban cargadas únicamente de corrección doctrinal. Estaban impregnadas de experiencia. Y eso, en un contexto donde la religión se había vuelto, en muchos casos fría, institucional, distante, resultaba profundamente perturbador, pero también profundamente necesario. Al principio, los espacios tradicionales no supieron cómo recibirlo. Muchas iglesias cerraron sus puertas. Muchos líderes lo observaron con sospecha. ¿Qué había cambiado en él? Porque hablaba con esa urgencia. Porque sus mensajes parecían atravesar a las personas de una manera que no podía explicarse simplemente por su elocuencia. La respuesta no estaba en su técnica, estaba en su transformación. Y cuando las puertas se cerraron, Wesley hizo algo que rompería con las convenciones de su época. Salió de los templos. Salió de los espacios seguros. Salió hacia los campos abiertos, hacia las minas, hacia las calles,
donde la religión rara vez llegaba con intención real, comenzó a predicar al aire libre, algo que, en aquel contexto, era considerado inapropiado, incluso escandaloso. Pero allí, lejos de las estructuras formales, encontró algo que cambiaría el curso de su misión: personas, hombres y mujeres, que no respondían a la religión institucional, pero que, al escuchar un mensaje que hablaba directamente al corazón, comenzaban a detenerse, a escuchar, a cuestionarse, y lo que comenzó como pequeños grupos, se convirtió en multitudes. No porque Wesley buscara multitudes, sino porque la verdad, cuando se experimenta de forma viva, tiene una capacidad natural de expansión. Fue en ese contexto donde surgiría lo que más tarde sería conocido como el movimiento metodista, no inicialmente como una institución formal, sino como una red de personas comprometidas con una vida transformada. El término metodista había comenzado como una crítica, una forma de ridiculizar la disciplina de Wesley y sus compañeros en University of Oxford, pero terminó convirtiéndose en una identidad marcada no solo por la práctica, sino por la experiencia. Wesley organizó sociedades, pequeños grupos donde las personas no solo asistían, sino que participaban activamente en su crecimiento espiritual. No se trataba de acumular conocimiento, sino de vivirlo, de examinar la propia vida, de sostenerse mutuamente, de mantener una fe que no fuera superficial ni momentánea. Y aquí es donde su legado se vuelve aún más significativo, porque no se limitó a predicar, estructuró un movimiento que podía sostenerse más allá de su propia presencia. Un movimiento que cruzaría fronteras, que alcanzaría distintas clases sociales, que llevaría el mensaje cristiano a lugares donde antes no había llegado con esa intensidad. Todo esto, nacido de una transformación que comenzó en silencio. Si esta parte de la historia te está haciendo reflexionar, si estás percibiendo como una experiencia interior, puede alterar no solo una vida, sino muchas otras. Deja por escrito lo que más te está impactando, y continúa hasta el final. Porque aún falta comprender algo esencial. El verdadero alcance de esta transformación no se mide solo en números, sino en profundidad. Pero la pregunta, ahora se vuelve inevitable. ¿Qué sucede cuando una fe auténtica se encuentra con un mundo que no está preparado para recibirla? ¿Qué resistencias surgen? ¿Qué tensiones aparecen cuando lo vivo confronta lo establecido? La expansión de la fe en la vida de John Wesley no fue un proceso cómodo ni exento de conflicto. De hecho, cuanto más se extendía su mensaje, más evidente se hacía una realidad inevitable. Toda fe que es verdaderamente viva termina confrontando aquello que se ha vuelto rígido, mecánico, inerte. Y esa confrontación no siempre es bien recibida. El crecimiento del movimiento metodista comenzó a generar tensiones visibles dentro de la estructura religiosa de England, no porque Wesley negara los fundamentos del cristianismo, sino precisamente porque los llevaba a un nivel de experiencia que muchos habían dejado de considerar posible. Hablaba de una fe que transforma, de una gracia que actúa en el presente, de una relación con Dios que no se limita a rituales. Y eso, para algunos, resultaba incómodo, porque es más fácil sostener una fe que no exige cambio, que rendirse a una que lo transforma todo. Wesley no buscaba romper con la iglesia establecida, no se veía a sí mismo como un reformador en el sentido institucional, pero su mensaje, inevitablemente, producía un efecto reformador. Allí donde llegaba, despertaba conciencias, cuestionaba hábitos, incomodaba certezas superficiales, y junto con ese impacto, llegaron las resistencias. Fue criticado, cuestionado, en ocasiones, rechazado abiertamente. Sus métodos fueron considerados extremos, su estilo, disruptivo, predicar en campos abiertos, hablar directamente a las masas, insistir en la experiencia personal de la fe. Todo eso rompía con las expectativas de su tiempo, pero Wesley no retrocedió. No porque fuera obstinado, sino porque había experimentado algo que ya no podía negar. Y aquí es donde su historia deja de ser solo un relato del pasado, y comienza a proyectarse hacia el presente. Porque la tensión que él vivió no es exclusiva de su época. Sigue existiendo. Existe cada vez que la fe se reduce a costumbre, cada vez que las palabras se repiten sin convicción, cada vez que la estructura permanece, pero la vida interior se desvanece. Y también existe cada vez que alguien, en medio de esa realidad, comienza a hacerse preguntas incómodas, las mismas preguntas que Wesley no pudo evitar. ¿Es esto real? ¿Es suficiente? ¿Estoy viviendo aquello que digo creer? Su legado no se limita
a la fundación de un movimiento, ni a la organización de sociedades, ni siquiera a la predicación que alcanzó a Miles. Su legado más profundo es haber demostrado, con su propia vida, que la fe puede pasar de ser un esfuerzo constante a convertirse en una certeza que transforma desde adentro, y que esa transformación no depende del mérito humano, sino de una respuesta a algo que ya ha sido ofrecido. Con el tiempo, el metodismo se consolidó como una de las corrientes más influyentes dentro del cristianismo, extendiéndose más allá de England, cruzando océanos, alcanzando culturas distintas, adaptándose a contextos diversos, pero manteniendo en su núcleo esa misma convicción. La fe no es solo doctrina, es experiencia viva. Y, sin embargo, la pregunta final no pertenece a la historia, pertenece a quien escucha. Porque después de todo lo que has visto, después de recorrer el camino de un hombre que lo tenía todo en apariencia, pero que descubrió que aún le faltaba lo esencial, la cuestión no es qué ocurrió con Wesley, la cuestión es qué ocurre contigo. Si esta historia ha removido algo en tu interior, no lo ignores, escríbelo, exprésalo. Y si deseas seguir explorando relatos como este, donde la historia y la fe se entrelazan de manera profunda, permanece en este canal, porque aún hay mucho que descubrir, mucho que cuestionar, y mucho que comprender. Pero antes de cerrar, deja que esta inquietud permanezca contigo un momento más. Si la fe que transformó a Wesley comenzó con una pregunta que no pudo ignorar, ¿qué pregunta estás evitando tú? ¿Y qué podría cambiar si decidieras enfrentarla?